Un muy feliz domingo para todos. Hoy estamos celebrando el tercer domingo del tiempo de Cuaresma y la liturgia nos sugiere en el Evangelio aquel pasaje en el que encontramos el diálogo entre el Señor Jesús y la mujer samaritana. Digo, nos sugiere este pasaje por cuanto que en el ciclo propio de este año vamos a encontrar el pasaje de la purificación del templo, pero en el ciclo A, que narra el pasaje del diálogo entre Jesús y la samaritana, es un texto sugerido para el tercer domingo de Cuaresma en cualquiera de los tres ciclos. Por tanto, quisiéramos hoy referirnos a este pasaje de Jesús con la samaritana y no al evangelio de la purificación del templo que seguramente en algunas parroquias se proclamará el día de hoy. Empecemos por decir que el evangelista Juan nos va a poner unos detalles que pueden pasar desapercibidos, pero que vale la pena no perder de vista, y tiene que ver con esto de que Jesús estaba fatigado, cansado, ¿no? Llega a sentarse, era la hora sexta, justamente la hora de donde viene la palabra siesta, de donde descansamos después del almuerzo, después de la comida de mediodía. Y el evangelista no solo va a hablarnos de esta fatiga o cansancio de Jesús, sino también de que tenía hambre, y vendría el punto central cuando Jesús pide de beber a esta mujer, como también mostrando que tenía sed. Como si el evangelista, que tanto ha recalcado en la divinidad de Jesús, ahora en este pasaje muestra también la parte humana del Señor, verdadero Dios, verdadero hombre. Y vamos a referirnos a algunos detalles sobre ese diálogo entre Jesús y esta mujer. Lo primero es aquello que entre los judíos y los samaritanos no había trato. ¿Por qué no lo había? Por la siguiente razón. Expliquémoslo lo más rápido posible. Cuando Israel se constituye en reino, gobernando el rey David, luego a su muerte le sucede su hijo Salomón, y a la muerte de Salomón le sucede su hijo Roboam. Aquí con Roboam va a ocurrir algo importante, y es que el pueblo le pide a Roboam que baje la carga impositiva, ya que todo lo que se acometió en época de Salomón, la construcción del templo, por ejemplo, demandó una carga impositiva fuerte para el pueblo. El pueblo le pide a Roboam que aminore esos impuestos. Roboam no accede a ello, sino que por el contrario aumenta la carga impositiva. Esto genera una revuelta que termina con la división del reino. Queda entonces en la parte sur, en el reino de Judá, gobernando Roboam, el hijo de Salomón, y en la parte norte, que se llamó el reino de Israel, quedó gobernando Jeroboam. Pues bien, sabemos que Jeroboam en la parte norte construye no solo imágenes idolátricas en Betel, sino que además construye un templo, ordena sacerdotes del común de las personas y se gestan episodios de marcada idolatría en esa parte norte del reino de Israel, al punto que ciudades como Betel, que significa casa de Dios, es llamada por los profetas Oseas y Amós Bet-Aben, es decir, casa de iniquidad. No digo con esto que la parte sur o el reino de Judá haya estado exento de la idolatría. Vemos, por ejemplo, que el mismo Salomón en su ancianidad ya había mandado construir algunas imágenes idolátricas para apoyar el culto de sus mujeres sidonitas, moabitas, amonitas, como nos cuentan las escrituras que precisamente por las concubinas con las que vivía Salomón, su corazón se había desviado ya en su ancianidad. Pero lo que quiero señalar es que en la parte norte, en el año 722, hay una invasión del pueblo asirio, y esta invasión termina con la destrucción de Samaria, el lugar donde Jesús ahora se encuentra. Y sabemos que luego de esta destrucción, este pueblo de Samaria se mezcla con los colonos, y por tanto los judíos consideraban que Samaria se había vuelto un pueblo pagano. Pues la historia nos va a decir también que en el año 586 invaden las tropas de Babilonia esa parte norte que estaba en poder de los asirios, y no solo se apodera Babilonia del reino del norte, sino que llegan hasta el reino de Judá, destruyen las murallas, destruyen el templo, y ahí es cuando sabemos que viene el exilio del pueblo judío hacia Babilonia. Allá en Babilonia el pueblo está cerca de 50 años hasta que en el año 539 a.C. el imperio persa en cabeza de Ciro invade Babilonia, se expide el decreto que permite la salida del pueblo judío para que vuelva a sus tierras. Aquí empieza toda esta fase de reconstrucción, y a lo que quiero llegar es que en el siglo II, en época de la persecución de Antíoco IV Epifanes, el templo que los samaritanos habían construido en Garizim es dedicado, cuenta el historiador Flavio Josefo, al dios pagano Zeus. Ese templo, en el tiempo de Juan Icarno, rey de Judá, es destruido, y ahí la rencilla con los samaritanos
llegó a su culmen, como quien dice, para nunca más cerrar esa brecha que se había abierto desde la invasión de los asirios. Teniendo claro ese contexto histórico, es que vemos que se diga que los samaritanos y los judíos no se trataban. Por tanto, resultaba extraño que Jesús, siendo judío, le dirigiera la palabra a esta mujer pagana excluida del pueblo escogido. Pues bien, y detengámonos solo en dos palabras que en mi opinión son centrales de este diálogo entre Jesús y la samaritana. La primera es cuando el Señor le pide de beber. El Señor tiene sed, pero realmente sed del alma de esta mujer. Por tanto, Jesús le va a decir, si supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él. Y es que en efecto este diálogo va a recordar aquel pasaje de Jesús en la fiesta de los tabernáculos, cuando va a decir que el que beba del agua que el Señor dará, de su interior manarán ríos de agua viva. Y el evangelista precisa, refiriéndose al Espíritu Santo que había de enviar. Y es que en efecto es lo que le va a decir Jesús a la samaritana, que quien bebe del agua que él le da, de su interior brota una fuente que salta hasta la vida eterna. Y esa fuente, esa agua que está en el interior, no es más que Dios mismo, propiamente el Espíritu Santo. Ya nos deja ver el libro del Apocalipsis que del trono de Dios y del Cordero mana un río de agua viva, que simboliza precisamente al Espíritu Santo saliendo del Padre y del Hijo. Es que en efecto Jesús tiene sed de la sed nuestra. Por tanto, San Agustín dice algo muy importante referido a la oración. Dice él que lo sepamos o no, la oración es el encuentro entre la sed de Dios y la sed nuestra. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él, dice San Agustín. Ya recordamos ese salmo hermoso que dice, mi alma tiene sed de ti, como tierra reseca agostada sin agua. También ese salmo que nos habla de la sierva o del siervo que anda sediento buscando dónde beber. Por tanto, entender que en la oración saciamos esa sed. Roguemos al Señor que su gracia nos haga buscar su rostro, que nos haga entender que solo en Él podremos saciar la sed. Muchas veces tenemos sed de fama, sed de poder, sed de dinero. Queremos saciar nuestro ego, nuestra vanidad. Y es la razón por la cual a veces vamos a fuentes turbias, a fuentes sucias, que lo que terminan es de degradar nuestra vida. Por tanto, busquemos siempre beber de la fuente de agua viva que es Cristo, la única fuente segura que nos sacia y que nos conforta. Y es que aquí vale hacer un parangón con lo que Jesús le decía a Nicodemo, insistiendo en el signo del agua, que el que no nace de nuevo del agua y del Espíritu no podrá entrar al reino de los cielos. Y nacemos de nuevo en el bautismo. Importante, en estos días leía una anotación de Joseph Ratzinger en su libro sobre Jesús de Nazaret, cuando nos habla que en el bautismo realmente somos regenerados. Y es como si Cristo nos engendrara en el vientre que es la iglesia. Y ahí en el vientre de la iglesia nos vamos formando a la medida de Cristo. Pero partiendo siempre de ese nuevo nacimiento del agua y del Espíritu que se nos es dado en el bautismo. Y es que en estos días de Cuaresma la iglesia nos va a estar insistiendo en esos signos bautismales precisamente para tomar conciencia de nuestro bautismo y comprometernos con una vida conforme a la condición de cristiano que adquirimos en el bautismo. El otro punto es aquellas palabras que Jesús le dirige a la samaritana cuando le dice, ustedes adoran lo que no conocen, mientras que nosotros los judíos adoramos lo que conocemos. Esto tiene un dato histórico también importante, y es que los samaritanos no aceptaban sino solo los 5 libros del Antiguo Testamento, o de la Tanaj, como ellos le llaman, es decir, solo la Torá, nuestro Pentateuco. No aceptaban los samaritanos ni el libro de los profetas ni los otros escritos, por tanto su visión del plan de Dios estaba incompleta. Y eso es lo que Jesús le está censurando. Ustedes adoran lo que no conocen. Y por eso en ese contexto es que la samaritana pregunta si la verdadera adoración era allí en el monte Garizim, donde se había construido el templo en Samaria, o si la verdadera adoración era en Jerusalén, como decían los judíos. Pero el Señor va a responder muy sabiamente que llegaba la hora, y que más bien ya era la hora en que no se adoraría ni en Samaria ni en Jerusalén. De hecho, tanto el templo de Garizim como el templo de Jerusalén iban a sucumbir ante el templo que es Cristo mismo.
La lectura del ciclo B que se lee en el día de hoy precisamente nos habla de eso. Los fariseos lo increpaban cuando Jesús expulsó a los mercaderes del templo y le decían que les diera un signo. Y Jesús les respondía: destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días. Refiriéndose Jesús al templo de su cuerpo. Por tanto, lo que el Señor quería significar allí es que habría que acoger y que adorar en el nuevo templo que es el mismo Jesús. Esto implica que la adoración que debemos dar es una adoración del corazón cuando hacemos intimidad y comunión con el Señor. El que nos dice: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Comulgando con su cuerpo y con su sangre, nos vamos injertando en ese templo, vamos recibiendo su gracia y adorándolo y adorando al Padre en el Espíritu que el Señor nos regala. Por tanto, también entender, como dice San Pablo, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra salud, cuidar la alimentación. Nuestra adoración es justamente en espíritu y en verdad. Una adoración fruto de la intimidad con Jesús. Somos ramas adheridas a ese tronco llamado Cristo, que nos comunica su gracia, que nos comunica la savia de ese tronco a las ramas, que es el Espíritu Santo, que nos permite dar los frutos que caracterizan a un verdadero cristiano. Y por último, vemos cómo la samaritana deja su cántaro, se olvida de lo que había ido a hacer a ese pozo y va a avisarle a los suyos, no a uno, sino a todo el pueblo, que había encontrado al Mesías. Es decir, transmitió gozosamente la noticia de salvación que había recibido. Así como los apóstoles habían dejado las redes para seguir a Cristo, así esta mujer había dejado su cántaro para anunciar la experiencia que había vivido. Y fíjense cómo muchos creen por lo que la mujer había dicho. Pero luego que tienen la experiencia con Jesús, que el Señor se queda 2 días con ellos, van a decir: ya no creemos por lo que tú nos has contado. Ahora creemos por lo que nosotros mismos hemos experimentado. Y de eso se trata el cristianismo. Nosotros podemos haber creído porque alguien algún día nos transmitió esta buena noticia. Pero hoy día debemos decir: ya no creo por lo que me dijeron un día. Ya creo por lo que he experimentado con el Señor. Y no se trata solo entonces de creer y quedarme con esa buena noticia. Se trata de que si de verdad esta noticia y esta experiencia de vida con el Señor es para mí un tesoro, es para mí una joya, debo también, como la samaritana, dejar mi cántaro, olvidarme de los ajetreos de la vida y salir a contar a otros la experiencia que estoy viviendo con Cristo. Pero esto de contarlos no es simplemente decirlo de boca, se trata más bien de testimoniar lo que verdaderamente estoy viviendo con el Señor. Más bien convertirme en un evangelio vivo para que los que me vean puedan leer en mí que aquello que yo digo es cierto y por el contrario no son meras palabras huecas o vacías de alguien que no ha experimentado verdaderamente al Señor, pero que cuenta un discurso que no ha vivido. Se trata entonces de experimentarlo y de compartir esa experiencia de la realidad de Jesús en nuestra vida. Que seamos entonces un testimonio vivo del amor de Cristo en nuestras vidas. Un muy feliz domingo para todos.